Buenos días. Hoy es nuestra última mañana aquí en la finca antes de irnos de viaje. Puchi, 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 puchi. Mañana, a primera hora, partimos en nuestro viaje a caballo y hoy lo que vamos a hacer es entrenar al amigo Mike, que es uno de los que se va a quedar encargados de cuidar a los animales y la finca mientras no estamos. Así que le vamos a enseñar cómo dar de comer a todos los animales, lo que va a tener que ir haciendo mientras no estamos. Sabemos que lo va a hacer bien. El amigo Mike está ahí. Uy, dando agua a los caballos que están pastando, pero vamos a empezar dando de comer a los perros que están como locos. Como sabéis, Neo se viene al viaje con nosotras, se quedan solo los perros grandes, Niña y Nelson. So Mike, the dogs they get one scoop each. Nina first, by the way. Ahora vamos a dar de comer a las gallinas. Por la tarde les abro la puerta a las gallinas para que puedan salir a comer hierba y por la mañana están todas fuera y nos siguen. One scoop and two scoops. Now the chickens might want to come steal the cat food, so you gotta make sure you close the door. Kick the chicken out. Vale. Good job, Mike. ¿Qué has encontrado? Un nido. No me caben todos. A Mike seguro que le van a salir pollitos por aquí. Mike, ¿tienes otra gallina? There's a chicken eating cat food. Gotta kick it out. Bueno, para hacerlo más fácil para Mike, hemos unido a todas las gallinas, o sea que las madres con los pollitos que teníamos separados los hemos soltado para que estén todos juntos con todas las otras gallinas. Y aquí tenemos la de los huevos de colores. A veces, cuando las soltamos, no aprenden rápidamente dónde está la comida, con lo cual, o dónde les doy de comer a todos. O sea que hay que ayudarles un poco. ¡No me ataques! Bueno, he conseguido traerlas y la mamá gallina se enfada mucho con todos. Me ha atacado varias veces, protegen muy bien a sus pollitos y eso está muy bien. Ya les he enseñado dónde está la comida, con suerte no han aprendido, pero os quiero enseñar a los dos pollitos que teníamos en casa y también vinieron al invernadero. Bueno, si habéis seguido nuestros vídeos les conocéis. ¡Puchis! ¡Mira, Puchis! ¡Puchi, puchi, puchi, puchi! ¡Mira, Puchi, 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 puchi! Nemero, deja de molestar. Tú. Han crecido un montón. Les da un poco de respeto todo el resto de las gallinas, entonces les cuesta meterse a comer por las mañanas, pero están bien. Creo que las dos son hembras, o sea que eso me hace ilusión. Emero, si os habéis dado cuenta, siempre que grabo a nivel del suelo, siempre aparece la cabeza de Emerito. Emerito tiene como una obsesión por la cámara que no comprendemos. Y cada vez que tengo la cámara en mano, me rodea y me ataca. Bueno, no cada vez me ataca, pero tiene intención de atacar. Está vigilando la cámara. Mike,
Wow. It's time to gather eggs. So Mike, I showed you all the known nest spots the other day. So you can go in there and gather all the eggs, and then I'll go in after and see how many I find. Okay? This is like an egg hunt. See, it's like an egg hunt. It's like Easter. I got 5. 5? Okay, I'll go in now. Where was it? Back there. Yeah. Good job, Mike. You only missed one. Now we're going to the other chicken coop. Let's see your hole, Mike. Muy bien. Ahora vamos a ir a dar de comer a los patos. Otra cosa que hemos hecho para hacerle la vida más fácil al amigo Mike es separar a los patos de las gallinas, porque los patos ensucian mucho el agua de las gallinas, que hace que hay que cambiarle el agua a las gallinas todos los días. Pero si no hay pato con las gallinas, puedes limpiarlo un poco por la mañana, pero vamos, que no hay que vaciarlo y llenarlo todos los días. Así que hemos llevado a los patos al vergel, y hoy lo que vamos a hacer es también mover a los patos, porque es necesario en el vergel, porque si no pueden empezar a comerse la corteza de los arbolitos. Entonces vamos a enseñarle a Mike cómo mover a los patos. Vamos a empezar por darle de comer a las ocas, porque las ocas pueden comer sobre todo hierba, pero hemos estado dándoles de comer sobre todo ahora que también tienen un oquito, para que tengan algo más de comer, pero siguen comiendo mucha hierba. Mike también se va a encargar de la huerta mientras no estamos. Veremos a ver cómo lo hace. Lo primero que haremos al volver va a ser hacer un huerto tour para poder compararlo con el huerto tour anterior que hicimos, el huerto tour de mayo. Va a ser interesante. Are you excited to take care of the garden, Mike? Oh, yeah. Voy a ver si os puedo enseñar a Loquito lo grande que está. Son un poco asustadizas las ocas y no les gusta que me acerque a grabarles. Y esta cámara tampoco tiene mucho zoom, pero veréis. Vale, Mike, ahora puedes dar de comer a las ocas. Here, we want to feed the geese here on the path. Otra cosa que hemos hecho, como hemos movido a los patos al vergel, ellos tienen la bañera que tenían antes las ocas. Entonces a las ocas les hemos puesto otra bañera, que también hay que vaciar cada día o cada 2 días según lo sucia que esté. El agua está muy limpia, no tenemos que vaciarla hoy, pero está bien echarle un vistazo cada día. Y si os dais cuenta, tengo piedras puestas por fuera y por dentro. Eso es para que el pequeño oquito pueda entrar y salir y que no se nos ahogue o se muera de sed. Y os enseñé en el vídeo de los oquitos anterior que las ocas estaban haciendo un nido nuevo. Pues la oca ya se sentó y no vamos a estar. Mike va a tener que encargarse de asegurarse de que están bien, de que van a acceder al agua, de darles comida de pequeñines. Veréis. Se ha elegido un buen sitio ahí. So Mike, like just come between the dates that we've established to make sure that she leaves the nest, because sometimes she might stay on the nest. You might have to encourage her to leave. And Mike, make sure when they come out that you film them for us and for the people. Vale. Muy bien. Vale, vamos a los patos. Aquí están los patos. Están en el recinto eléctrico, de cercado eléctrico que teníamos antes para ellos. No está electrificado, pero cuando no hay patitos pequeños lo respetan bastante bien. Así que nada, vamos a moverles y enseñarle a Mike cómo moverlos. Pero Mike, primero hay que coger los huevos para que no los pisemos. Esos son los otros 3 oquitos que incubó la pata negra. Bueno, no me acuerdo cuánto, pero están súper grandes. Okay. Muy bien. Mike, ahora la comida.
Ya hemos dado de comer a los patos y bueno, estoy volviendo por aquí por la huerta, que bueno, como no vamos a estar, y creo que sí que va a haber algunas cosas que hay que cosechar, bueno, hay cosas que cosechar. Mike, la verdad es que aquí en el huerto tiene trabajo, pero esto es un gran ejercicio para mí, para darle todo el poder a otra persona sobre el huerto y no esperar demasiado. Pero bueno, las patatas también habrá que cosecharlas pronto. Vamos a dar de comer a los peces. Mike tiene la comida de los peces. A los peces les solía dar pienso para peces que compraba, pero me cansé de quedarme sin pienso y tener que ir a comprarlo o pedirlo online. Total, que ahora como tenemos abundancia de huevos, les hago una mezcla de huevos con patata, a veces le hiervo un poco de zanahoria y lo trituro todo y les encanta. Aquí arriba están las tencas, que cada día están más grandes, los hemos estado alimentando bien. Y estoy pensando incluso traer más, tengo ganas de siempre tener tencas nuevas ahí para regenerar el stock. Y con suerte, si les alimentamos bien toda esta temporada, primavera, verano, otoño, con suerte en otoño podremos comer tencas. Bueno, Mike, has aprobado, you have passed. Ah, sí, we're missing the peewees. Hay que dar de comer a los pavos. Ahora sí que ha aprobado. Ahora sí ha aprobado. Bueno, los pavos no están aquí, pero les ponemos comida en su comedero, en su mesa. Los pavos comen en esta mesa. Come on up. Otras cosas de las que se va a encargar el amigo Mike es de regar el huerto, regar el vergel, regar el jardín, regar el olivar, bueno, todo tema riego y otras cosas que siempre van surgiendo. Pero confiamos en que va a hacer un buen trabajo y que la finca va a estar bien cuidada mientras no estamos. Confiamos en el amigo Mike. Mike, we trust you. Una última cosa que queremos hacer hoy, antes de irnos, porque realmente ya hemos empaquetado todo, nos hemos asegurado de que las alforjas se amarran bien a la montura, ya no van torcidas y tenemos todo cargado. Estamos realmente muy preparadas para irnos, pero queremos hacer una cosa antes que vamos a hacer ahora. Vamos a ir a coger a los caballos y nos los llevamos a la cooperativa para pesarlas. Tenemos pesos de 2019, fue la última vez que las pesamos a las yeguas, y queremos saber cuánto pesan ahora y luego a la vuelta del viaje pesarlas otra vez. También nos hemos pesado nosotras mismas y yo pienso que yo pesaré más al volver, estaré más musculada, pero no lo sé, y no sabemos si las yeguas pesarán más o menos. Annika dice que pesarán menos, perderán un poco de peso. Yo creo que sí. Oh yeah. Hemos llegado a la cooperativa para pesar a las yeguas y esto es lo que nos hemos encontrado. Decepción. Pues nada, nos vamos a casa sin saber cuánto pesan las yeguas. Quizá a medio camino encontramos algo y si no, bueno, nos quedamos con la incertidumbre. Mi yegua también está. Ya hemos llegado de nuestro viaje, desgracia, sin poder pesar las yeguas. Nos tendremos que guiar por los pesos de 2019. Ay, me habría gustado pesarlas, ¿eh?
Qué Quizá pena. encontramos una por el camino, pero ya no va a ser igual porque las pesaríamos con la alforja y todo. Sí, no me voy a poner a quitar una alforja para 2 minutos, desde luego que no. Qué desgracia, Bella. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima. Hasta la próxima.